buen momento para hablar con Adrián Segovia, periodista y analista web del País. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, tú has venido aquí a dar una charla sobre análisis de páginas web, ¿no? A ver, explícame un poco, ¿qué has dicho? Es difícil de explicar en poco tiempo, que es el que tenemos, ¿no? Pero bueno, para que te hagas la idea, lo que he venido a explicar es cómo poder utilizar la amalgama que hay ahora mismo en el mercado de herramientas de medición para que la gente utilice esos datos de una manera efectiva, no solo para la gestión de su contenido, sino también para la monetización de su proyecto, ¿no? A grandes rasgos, para que te hagas la idea, en lo que consiste esto es en depositar un código en la página y bueno, pues a raíz de eso, con un proceso tecnológico, lo que se hace es enviar un dispositivo, una pequeña cookie que se llama, a un site concreto, y desde ahí empezamos a extraer datos de la navegación del usuario, ¿no? Y sobre eso pues empezamos a recibir un montón de datos, ¿no? Desde los informes básicos de volumen, que podrían estar basados en usuario único, página vista, visita, hasta un montón de información, pues desde la keyword por la cual están accediendo a tu site, que eso es muy interesante, incluso de dónde vienen, ¿no? Ayer sobre todo me centré mucho en explicar todo lo que era la parte de entrada de usuario, que es muy interesante para analizar de dónde te está viniendo el tráfico, ¿no? De tal manera que tú consigues saber un montón de cosas acerca de la dependencia de Google, la dependencia de tu tráfico en las redes sociales, cómo eres capaz de dinamizar el contenido en las mismas, etcétera. Un montón de información que al final, si te desborda, es casi peor, porque no la puedes llegar a manejar de una manera exitosa, ¿no? Entiendo que esos datos que recogéis es para prestar un mejor servicio a los usuarios, claramente. Exacto, sí, sí, en la mayoría de estos casos, y bueno, anterior a mí estaba la ponencia de usabilidad, en la cual lo que haces es recoger todos estos datos para hacer una correcta gestión de la adecuación de tu contenido con la audiencia, ¿no? De tal manera que de verdad vean o que de verdad se enfrenten a lo que ellos quieren, ¿no? De alguna manera, por un lado tenemos nuestra propuesta web, pero también está la intención del usuario, ¿no? Si es un site de e-commerce, es un site de contenidos, y que esos dos círculos, esas dos grandes intenciones converjan de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces esta es un poco la intención, ¿no?, de lo que les explicaba ayer. A ver, adáptame esto que me estás contando a tu medio de comunicación, en este caso El País. Sí, bueno, yo soy responsable de analítica web del País desde hace ya bastante tiempo, y bueno, pues para que te hagas a la idea, es un día a día muy interesante, ¿no? Porque lo que puedes hacer es bueno, pues coger toda esa información que tenemos de nuestros lectores para ofrecerles las mejores posibilidades sobre nuestro contenido. Ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, desde la detección de temas que a la gente le interesan hasta, por ejemplo, la vinculación de otros asuntos. Es decir, si yo estoy escribiendo sobre un tema concreto y vemos que el usuario necesita más información sobre el tema, podemos vincularle noticias a través de enlaces para que sigan navegando, ¿no? Información de todo tipo, ¿no? Y siempre vinculada a que su experiencia de navegación sea mejor, que se enfrente a los mejores contenidos, que estamos seguros que los hacemos nosotros, si no, no los haríamos, y además, como estamos seguros de hacerlos bien, pues queremos que sean capaces de ver todo nuestro contenido si así lo reclaman y si así lo necesitan, ¿no? También podemos bueno, pues ordenar el tráfico en virtud de cuántas veces vienen a vernos, les estamos gustando, cuántas páginas vistas realizan por usuario, llegan a leérselo hasta el final a través de los tiempos medios de lectura, y así poder ir aprendiendo con ellos cómo son las nuevas narrativas en digital y cómo poder ir adaptándonos a este entorno, que yo creo que ya vamos bastante bien y ya llevamos bastante tiempo de análisis y bueno, pues vamos mejorando bastante, ¿no? Los datos, muchas veces en los análisis pedís suscripciones, pedís nombres, pedís... No, en algunos casos sí. Por ejemplo, en nuestro canal de conversación, que es Scoop, que es nuestra mini red social para poder conversar con los usuarios, ¿no? Pues ahí sí que hay un registro previo, ¿no?, para que el usuario pues pueda conversar también identificándose. Ellos pueden hablar con los periodistas, ¿no? También los periodistas tienen que saber con quién hablan, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa efectiva y que ellos mismos les resulta interesante. Pero en este caso la suscripción es más para que ellos puedan recibir un servicio oportuno de conversación, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Hay usuarios que de por sí se registran, bueno, pues porque les interesa el producto y porque el registro ha habido siempre en el site, ¿no? Pero bueno, no se hace con esta intención, se hace analizando el total de los usuarios que entran, no solo los registrados. ¿Qué peso tiene la red social de la que me acabas de hablar dentro de, pues bueno, el análisis que hacéis en El País? Sí, es una muy buena pregunta, porque
porque bueno, pues mucha gente está interesada en este tema, ¿no? Piensa que al final no es una red social, sino una herramienta de comunicación, ¿no? Es una herramienta que a nosotros nos facilita, por ejemplo, tener un módulo de breaking news en la home del país. Y esto es interesante porque, claro, hay muchísimas noticias que pasan durante el día que muchas veces una home se queda un poquito estática, se puede quedar un poco plana. Y el usuario que nos viene 3 y 4 veces al día puede pensar que hay una repetición de la home excesiva, ¿no? Con un modulito de últimas noticias, que eso es Scoop también, sí, le vas dando salida a muchos contenidos, ¿no? Y esto para nosotros es vital, porque claro, información tenemos un montón, entonces pues le podemos ir dando salida. No todos los temas, digamos, hay que jerarquizar, ¿no? No todos los temas son tan potentes como para poder entrar. Entonces el peso, claro, al vivir un elemento de la herramienta en la home, pues es elevado, ¿no? El peso de observación, los pesos de participación dependen mucho del acontecimiento, ¿no? Tenemos acontecimientos de éxito, como por ejemplo la cobertura de la huelga del Metro de Madrid, que bueno, pues había periodistas desde Scoop y eso pues tuvo muchísimo éxito. O el granito de cuando España gana el Mundial, al día siguiente la gente a poner los comentarios enseguida, ¿no? Casos de éxito hay bastantes, ¿no? Y bueno, es un canal interesante que está funcionando correctamente, ¿no? Como herramienta. Bueno, y cuando un usuario, por ejemplo, se mete a leer una noticia en El País, ¿vale? Vosotros intentáis proporcionarle noticias relacionadas para que amplíe su búsqueda. Por ejemplo, si así la métrica nos dice qué es lo que puede interesarles, ¿no? Y tiene un tope, o sea, llegará un punto en el que se repite. Sí, hay que cuidar también los grados de saturación, ¿no? Siempre hay una página de abandono, ¿no? E intentar pues, que el usuario no se sienta agredido. Incluso también muchas veces no hay que tener miedo a enlazar fuera, que se vayan del site. En el fondo, si es lo que reclaman, no pasa nada. No pasa nada porque ojear a una persona y decir, bueno, pues vete a leerlo allí cuando tú estás haciendo una noticia, porque es ese señor el que lo está dando, ese señor el que lo ha referenciado. No pasa nada, es positivo. El usuario lo que quiere es navegar. Tienes que darle opciones de navegación, si no, no navegaría. Al fin y al cabo es el modelo de Google, ¿no? Que hace presentarte enlaces. Entonces, bueno, pues en una primera época, en que estoy hablando ya del Pleistoceno de Internet, había muchas reticencias a la hora de enlazar, etcétera, etcétera. Pero ahora no, ahora todo eso está cambiado, todo eso ha cambiado, ¿no? Es importante que tengamos la idea de poder enlazar fuera y no solo, te iba a decir que cada vez se hace más, ¿no? Se hace, y se lleva haciendo un tiempo y se hace bien, ¿no? Sí. O intentamos hacerlo bien. Bueno, ¿qué debate ha surgido de tu ponencia con el resto de asistentes que han acudido? ¿Preguntas más recurrentes? Bueno, en realidad me sorprendió muchísimo que un taller en Sevilla sobre analítica web tuviera 300 y pico personas en el taller, ¿no? Había gente de pie, ya cuando estaba ahí me llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, había hecho una apuesta con uno de los fotógrafos del país que estaba aquí conmigo y me dice, cuando fuimos a ver la sala previa y tal, me dice, no lo llenas ni de broma. Y bueno, pues al final resulta que la hemos llenado y me debe una cerveza, ¿no? En este caso. Y entonces, pues, 300 personas, Sevilla, 7 de la tarde, analítica web, son una serie de combinaciones como que a veces pues, no serían previsibles, ¿no? Y luego, pues, viendo la repercusión en Twitter, me ha llamado mucho la atención lo interesante que le ha resultado a la gente y bueno, me siento un poco abrumado, ¿no? Incluso del éxito que ha tenido, ¿no? Y bueno, en general es difícil enfocar eventos de este tipo porque el perfil de los asistentes es muy heterogéneo, ¿no? Entonces las preguntas iban, pues como yo no hago ponencias que sea hasta el final las preguntas, sino que me pueden interrumpir y ir preguntando, ¿no? Entonces ha habido de todo tipo, como había muchas métricas, datos, alguno no entendía bien una cosa, entonces iban más enfocados por esa línea, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es como la disciplina está disparada en cuanto a interés, en cuanto a que la gente se está dando cuenta de que haciendo esto pueden mejorar su site y con ello pues muchísimas cosas, ¿no? Y esto es lo que más me ha gustado, ¿no? Aparte de la imagen positiva que me llevo del EVE como evento, que es muy potente, ¿no? ¿Era la primera vez que venías al EVE? Es la primera vez. Había estado invitado ya el año pasado y pues por un problema no pude asistir, pero bueno, este ha sido el primer EVE. Los he seguido siempre por Twitter, bueno, desde que Twitter se popularizó, porque los primeros EVE no era el EVE de Twitter, ¿no? Y la verdad es que el año pasado me dio mucha envidia no haber podido asistir porque la actividad es brutal y bueno, pues hay ponencias súper interesantes, ¿no? Como la de Gustavo, en fin, la mesa redonda de la mañana, Enrique Danz, Varela por la primera apertura, en fin, ha sido un día, están siendo 2 días interesantes, esperemos que cierre también de una manera interesante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí y charlar con nosotros sobre la analítica web. Me ha parecido un tema muy interesante que puede dar mucho de sí y mucho que hablar y ha sido un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.